Vamos a continuar con el mismo tema de el pecado en el creyente. Nos hemos estado basando en Romanos, donde el apóstol Pablo dice, queriendo yo hacer el bien, he aquí el mal está en mí. ¿Cómo dice exactamente? Hallo esta ley, que el mal está en mí. Dios tiene sus propósitos y Él sabe por qué permite que el pecado nos asedie. El pecado quiere matarnos, pero Dios quiere enseñarnos a matarlo. Hay una parte donde el apóstol dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Preciosa. El Espíritu Santo que mora en el creyente le capacita para decirle no al pecado. Los inconversos no pueden. Pero el creyente tiene el Espíritu Santo y está capacitado para enfrentarse con posibilidades de éxito al pecado. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Pero eso es lo que pretende. Aspira por tener el control que tuvo antes y quiere hacernos caer. Veíamos que el pecado por sí solo puede derribarnos sin necesidad de que el diablo intervenga. El pecado que mora en nosotros puede por sí solo derribar a un creyente si no vigilamos y si no oramos. Lo cité, pero véanlo otra vez. Es Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Hagamos una oración. Padre, bendito sea tu nombre, digno eres de toda alabanza, de toda adoración. Es en tu nombre que nos reunimos en esta noche. Gracias por esta bendición, por este privilegio que nos concedes, que nos has librado de todo mal durante el día y que podamos reunirnos en esta hora. Que tu nombre sea glorificado con lo que veremos. Ayúdanos a entender y capacítanos para obedecer. Tu Espíritu Santo trate con cada uno conforme a tus propósitos, conforme a la necesidad de cada quien, conforme al pecado que mora en cada quien. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pero vimos de pasada otro texto que está en Santiago 1. ¿Se acuerdan? (1:14) que dice, sino que cada uno es tentado, aquí se refiere a los creyentes, ¿no? Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Vimos que el pecado nos engaña, porque nuestro corazón es engañoso. Pero no solamente nos engaña, vimos muchas formas por las cuales el pecado trata de engañarnos o nos engaña, pero no se detiene ahí. El pecado también nos seduce. Veíamos que seduce nuestros afectos, seduce nuestras emociones. ¿Saben qué puede hacer el pecado que mora en nosotros? Puede hacer que deseemos cosas, incluso que nos obsesionemos por cosas. No solamente Satanás quiere alejarnos de Dios, también el pecado que mora en nosotros. Y esta seducción puede ir creciendo en intensidad sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, un cristiano puede tener codicia en su corazón sin que se dé cuenta. Esa codicia puede ir creciendo sin que se dé cuenta. Puede justificar sus deseos de prosperar en lo material. Pero acuérdense que vimos un texto en Hebreos
relacionado con Moisés. Si hacemos lo que hizo Moisés, el pecado no nos seducirá. ¿Qué fue lo que él hizo? Que él tenía su mirada puesta en el galardón y por eso pudo menospreciar los tesoros de los egipcios. En aquel tiempo, la nación egipcia era una nación muy rica. Enriquecieron los egipcios debido a la mano de obra de gorra que hacían los israelitas. Pero Moisés no se fijaba en las posibilidades de llegar a ser el faraón. Él tenía su mirada puesta en el galardón, o parafraseándolo, tenía su mirada puesta en Dios, en Cristo, digamos. Si tenemos nuestra mirada en Cristo, el pecado no nos va a seducir. El pecado no nos va a engañar. Vimos Santiago 1:14. Pero vean lo que dice el 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Esto es lo que el pecado quiere, matarnos. ¿Pero qué quiere decir esto? Que el pecado, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vean, algunos interpretan esta frase que dice, que después que ha concebido, da a luz el pecado. ¿Saben cómo lo interpretan algunos? Que cuando el pecado es concebido, ¿sí?, el pecado es consumado. O sea, para ellos es lo mismo concebir que consumar. Pero no es verdad eso. Acuérdense que vimos hace 8 días que la concepción del pecado depende del consentimiento de la voluntad. O sea, no basta con que pensemos en el pecado. Incluso tampoco basta con que deseemos el pecado. Lo que el pecado quiere es que lo cometamos. O sea, quiere dominar nuestra voluntad. Empieza trabajando por medio de la mente. Si ustedes permiten un mal pensamiento, ese pensamiento puede terminar en el acto, en la comisión del pecado. Pero no necesariamente. ¿Sí? Ahora, un mal pensamiento en sí ya es pecado. No necesita traducirse en hechos. Simplemente el mal pensamiento que tú tienes en tu cabeza y que le das vuelta ahí, ya estás pecando. Pero todavía no caes como podrías caer. O sea, la concepción del pecado y la comisión del pecado no son algo automático. No se siguen automáticamente. Un creyente puede emocionarse por algo pecaminoso. Pero es posible que aunque esté el pecado en las emociones, no llegue a la voluntad. Y eso es exactamente lo que el pecado quiere. Entonces, no es lo mismo concebir que consumar. Puede haber pecados en un creyente que no lleguen a concretarse. Ustedes saben lo que significa esa palabra. Pero de todas maneras, como les digo, aunque no se concreten, pues no dejan de ser pecados. El pecado no se conforma con influir en nuestra mente. No se conforma con influir en nuestras emociones. El pecado quiere llegar a la voluntad. El Evangelio obra en la mente de muchas personas. Hay personas que entienden el Evangelio, saben lo que significa esa palabra, escuchan el Evangelio y lo entienden. Y es posible que se emocionen con el Evangelio. Es posible que una persona, escuchando la predicación, incluso hasta llore.
Cuando una persona llora escuchando la predicación, no cabe duda que está entendiendo y no cabe duda que sus emociones están participando. Pero el hecho de que entienda y de que se emocione al punto de llorar, eso no significa que su voluntad está siendo atrapada. Hay personas, dice Spurgeon en un sermón, no recuerdo cuál, dice, tú puedes atrapar la mente de una persona, puedes atrapar sus emociones. Dice, pero qué difícil es atrapar su voluntad. Lo que queremos no es que entiendas, no es que te emociones, lo que queremos es que obedezcas. Mientras una persona no obedezca lo que ya entendió, en realidad podríamos decir que no ha entendido. El Evangelio quiere atrapar la voluntad. Cuando la persona se somete, se entrega a Cristo y se entrega con todo lo que tiene, es cuando se arrepiente, confía en Cristo y es salva. Pero muchas personas tal vez no lleguen a ese punto. Entonces, vean el símil que estoy haciendo. El pecado obra en nuestra mente, puede obrar en nuestras emociones, pero lo que quiere es atrapar nuestra voluntad. Pero es posible que un creyente se emocione por el pecado y quiera pecar y que no peque. Por ejemplo, hay muchas maneras. Un cristiano, por ejemplo, es posible que se dirija hacia un lugar donde va a pecar, ¿sí? Va con el deseo de pecar, pero es posible que Dios se lo impida. ¿Sí o no? ¿No es posible? Vean, eso lo puede hacer con los inconversos, pues con más razón con los creyentes. Acuérdense de Abimelech. ¿Se acuerdan? Que vio a Sara y quería tener intimidad con ella. Pero ¿se acuerdan que Dios no lo dejó? Eso está en Génesis capítulo 20. ¿Quieren ver esto? Génesis 20. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Vean, Abraham mintió por miedo. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? No, me dijo él, Abraham, mi hermana es. Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y vean lo que dice, y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Vean lo que le dice Dios a Abimelech. Dice, yo te detuve de pecar contra mí. Pero vean, Abimelech era inconverso. Pero vean ustedes, Dios no le dijo, yo te detuve de pecar contra Sara. No, le dijo, yo te detuve de pecar contra mí. Es interesante analizar esto, pero no lo vamos a hacer. Entonces, si Dios detuvo a Abimelech de pecar contra Dios, que era inconverso, no puede hacer lo mismo con un cristiano, pues con más razón. Los que no pecan más, hablando de los inconversos, los que no pecan más de lo que pecan, es porque Dios los detiene. Hay muchas personas que quisieran cometer muchos pecados, pero si Dios no quiere que los cometan, pues no los van a cometer. Hay asaltantes jóvenes que van a cometer un robo, se arma una balacera y les dan un balazo y los matan. Ellos querían dedicarse a robar pues toda su vida si se hubiera podido, pero Dios no quiso. ¿Sabes qué? Ya cometiste 3 robos hasta aquí nomás, ¡pum! Ya no vas a robar más.
Entonces Dios detiene a esas personas para que ya no roben más, para que ya no pequen más de lo que hubieran pecado. Eso ocurre en la gracia común de Dios. Los hombres, los inconversos, si tuvieran las posibilidades, si tuvieran más dinero, más amigos, más amigas, pues pecarían más. Pero si no pueden pecar más, pues es porque Dios los limita. Pero de que quieren, quieren. Bueno, pues si un cristiano quiere pecar, Dios puede obrar en su voluntad o Dios puede impedir que peque obrando con su poder para que no peque como pretende hacerlo. ¿Se acuerdan que hay un versículo que dice que Dios nos da junto con la tentación la salida? La tentación no nos gusta, pero Dios la envía porque Él considera que es conveniente para sus propósitos, para que veamos el poder, el pecado que mora en nosotros y para que lo enfrentemos. Pero un cristiano puede llegar al punto de sentir como que ya va a pecar. Siente como que nomás falta 1 milímetro para que peque. Pero Dios ve el peligro. Entonces ese cristiano, deseando pecar, Dios obra en su voluntad y ya no consuma su pecado. Vean, en un sentido ya pecó. En un sentido ya pecó con su mente y con sus emociones. Pero Dios no permite que peque con su voluntad. Si pecamos con la mente y con las emociones, es algo entre Dios y nosotros. Pero cuando pecamos con la voluntad, ahí afectamos a todos los que nos rodean. Hacemos mucho daño. Entonces, ¿entienden ustedes las implicaciones de que pequemos con la voluntad? Vean ustedes el Salmo 85. Vean lo que dice el versículo 4, 85, 4. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Vean, el salmista siente que Dios está enojado con ellos. Haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. ¿Hasta qué punto había llegado la nación? ¿Hasta qué punto había llegado el salmista que dijo estas palabras? Pero vean cómo dice en el versículo siguiente, Salmo 85, 8. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Esto se puede traducir de dos maneras, para que no se vuelvan a la locura. Un cristiano puede llegar al punto de la desesperación, que siente que se vuelve loco, que siente que ya no aguanta. O también se puede interpretar para que no se vuelvan a la locura, porque el pecado es locura. O sea, para que no caigan en tentación. Como pasó con el hijo pródigo que volvió en sí estando allá lejos. Lo que hizo el pródigo fue una locura. Bueno, pues Dios puede hablarnos paz a los creyentes. Puede enviar su palabra de manera que no caigamos en tentación o que no caigamos en la desesperación de creer que ya Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ya dejó de amarnos, que Dios no nos escucha, que Dios se ha olvidado de nosotros. Eso no es posible. No es posible que Dios se olvide de los suyos. No es posible que Dios permita que nos volvamos locos. No es posible que Dios permita que hagamos algo que contribuya a nuestra propia destrucción. No puede ser. Un cristiano, cuando llega al punto de la desesperación, puede cometer una locura. Dios nos conoce bien. Él nos hizo. Sus manos nos formaron. Él sabe de qué estamos hechos.
Y saben que Dios puede ponernos obstáculos para que no pequemos. En una ocasión, no hace mucho, yo les comentaba que si Dios nos hubiera dado más dinero del que nos dio, ¿cuántas tonterías a lo mejor hubiéramos hecho? Todos tenemos sueños que tal vez nunca se realizaron. Yo quisiera ir a tal lado, quisiera comprar esto y quisiera tener aquello. Pero Dios sabe que si nos hubiera dado mucho dinero, nos hubiéramos destruido. Entonces Dios no quiso que nos destruyéramos, pues no nos dio más dinero. Nosotros no sabemos lo que hubiéramos hecho si hubiéramos tenido mucho dinero, pero Él sí lo sabía. Dios puede obrar dentro de nosotros haciendo que cambiemos de modo de pensar. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Entonces, el Espíritu Santo obra a través de la lectura. Estamos leyendo y el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, nos ilumina para que entendamos lo que estamos leyendo, para que lo apliquemos a nuestro caso particular. Entonces, si estábamos desesperados, de repente un texto nos da luz, ya terminamos bien contentos. Dios envía su palabra para hacer que cambiemos de modo de pensar. Un creyente puede estar desanimado, puede estar deprimido, pero a través de su palabra nos aviva, nos consuela, nos ilumina, nos guía para que no nos desviemos, para que no nos apartemos. ¿Se acuerdan de que los israelitas llegaron junto al Mar Rojo? Y estando ahí junto al Mar Rojo, de repente voltean y ven que vienen los soldados egipcios y pues dicen, aquí nos van a matar, nos tienen acorralados, aquí está un monte, acá está otro y aquí está el mar. Dice, pues ya hasta aquí llegamos. ¿Qué era lo que Faraón quería? Matarlos a todos. Pero Dios no lo permitió. Los antediluvianos llenaron el mundo de maldad. Pero ¿se acuerdan qué fue lo que Dios hizo? Acortó sus días. Antes vivían 600, 700, 800, 900 años. Pero, pues el mundo se llenó de maldad por eso. Porque pues tantos años pecando, pues tanta maldad que fueron diseminando. Entonces, para que no llenaran más el mundo de maldad, mandó el diluvio y acortó sus días. Dicen ahora los que están ensayando la clonación de los órganos, dicen que van a llegar al punto de poder clonar un hígado, un riñón, un corazón, igual que el que teníamos. Entonces, nos van a poner un corazón nuevo, imagínense, los que tenemos un riñón inservible, nos van a clonar un riñón igualito que el que teníamos, pero nuevecito. ¡Wow! Ya no va a haber que tantos están haciendo cola, tantos están en espera de que les donen un órgano, ¿no? Se los van a clonar, órale, que se lo pongan. Y dicen que si logran hacer eso, van a hacer que los hombres fácilmente duren hasta 200 y más de 200 años. Pero díganme, si un hombre que vive 50 años, 60 años, comete millones de pecados, ¿cuántos cometería si viviera 200? ¡Wow! Yo les hablé hace rato de que hay jóvenes que se dedican a andar en malos pasos, en la compra de la droga, en la venta, y de repente se mueren. Dios les quita la vida. En ese momento, cuando Dios les quita la vida, se les acabó el crédito. Ellos pensaban pues que iban a llegar a viejos, pero Dios no quiso. Dios pone el límite de los pecados que ha de cometer cada persona. Pero esto no solamente en el caso de los inconversos, también en el de los creyentes. Acuérdense de los sodomitas. Vieron a los ángeles que llegaron a la casa de Lot, pues los vieron rubios, los vieron simpáticos y pues quisieron hacer tonterías. ¿Pero qué pasó? Que los ángeles dejaron ciegos a los sodomitas. No les permitieron pecar. Y aún así querían, aunque estaban ciegos. ¿Se acuerdan que un profeta
fue con el rey Jeroboam. Jeroboam quería ofrecer sacrificios cuando a él no le correspondía. Entonces le dijo el profeta, estás mal. Y se enojó tanto Jeroboam que les dijo a unos, agárrenlo y enciérrenlo. Pero en el momento que señaló hacia el profeta, se le quedó tiesa la mano, se le paralizó, ya no lo pudo enderezar. Se espantó tanto que le dijo, pues ora por mí para que mi mano la pueda yo mover de nuevo. Y ya llegó el profeta y lloró por él y ya pudo mover de nuevo su mano. ¡Wow! Eso fue tremendo. Ese hombre quería matar al profeta, pero pues Dios no lo permitió. Si un hombre quiere dañarnos, si un hombre quiere matarnos, puede hacerlo si Dios lo permite. Pero si Dios no lo permite, aunque muchos nos buscaran para matarnos, no se saldrían con la suya. ¿Cuántos perseguían a David para matarlo? ¿Cuántos lo buscaban y Dios no lo entregó en sus manos? Un rey que se llamaba Josafat quiso hacer una alianza con Ocosías, un rey del norte, rey perverso, una alianza que Dios no aprobaba. Entonces, hicieron una alianza y mandaron construir barcos, pues poniendo ambos su parte. Ya tenían los barcos, pero ¿qué tal? Que cuando los fueron a estrenar, Dios levantó una tormenta y todos los barcos se rompieron. ¿Sí? Eso está en 2 de Crónicas, capítulo 20. Los barcos nuevos, Dios los destruyó. No quería Dios que Josafat hiciera la alianza con Ocosías. Si un cristiano quiere hacer una alianza con un inconverso y Dios ve que eso no le conviene al creyente, Dios puede estorbar esa alianza. Los hermanos de José, ¿se acuerdan? Querían matarlo, tenían celos de él por los sueños que Dios le dio. Lo querían matar, pero Dios usó a Judá para que cambiaran de modo de pensar sus hermanos. Dice, ¿qué ganamos matándolo? Dice, no sacamos ningún provecho con matarlo. Y en ese momento pasaron los mercaderes ismaelitas, dice, mejor lo vendemos, y pues sí, lo compraron los mercaderes y ya no lo mataron, pero entraron los planes de Dios que no lo mataran. Los mercaderes pasaron por ahí en la providencia de Dios, no cabe duda. Ahora vean ustedes el Salmo 76. ¿Se acuerdan de este versículo? Salmo 76, 10. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Esto es increíble. Cuando un hombre se llena de ira, comete tonterías. Hay personas que en un momento de ira, wow, lo que hacen son capaces de hacer. Pero vean lo que dice. Ciertamente, con toda seguridad, la ira del hombre te alabará. Dios saca bien del mal, Dios saca bien de la ira de los hombres malvados. Y dice aquí, tú reprimirás el resto de las iras. ¿Cuál resto de las iras? De las iras que no glorifican a Dios. O sea que si un hombre se llena de ira, Dios puede permitir que haga daño para su gloria. Pero si eso no le da gloria a Dios, Dios no la permite. Dios permite que los hombres hagan lo que conviene a los intereses de Dios. Los que no. ¿Se acuerdan que Saúl juró vengarse y matar a su hermano porque le quitó la primogenitura? Aunque no se la quitó, él se la vendió. Pero Dios no permitió eso. ¿Cómo iba a permitirlo? Ahora vean un texto también en Proverbios, en el capítulo 16. Este texto lo hemos visto en alguna ocasión. Proverbios, capítulo 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Vean, este versículo es increíble. Habla de la soberanía de Dios. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová,
aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Si a Dios le agrada lo que tú haces, Dios puede hacer que un hombre que te odia, te ame. ¡Wow! Es increíble eso. Él es todopoderoso, puede cambiar el corazón del hombre que te guarda mucho rencor para que desee tu bien. Ahora ven otro texto en 1 Samuel 25. Capítulo 25, vean a partir del 32. ¿Se acuerdan ustedes que en una ocasión que andaba huyendo de Saúl, David tuvo hambre, andaba con sus amigos, entonces le mandó pedir una ayuda a un hombre llamado Nabal, que era rico, y David ya lo había ayudado a él con anterioridad. Entonces dice, como yo lo he ayudado, pues ahora que yo necesito, pues le voy a pedir ayuda, yo creo que me va a ayudar, pero no quiso. Uy, se enfureció David, dice, si yo lo he ayudado, ¿por qué ahora no me quiere ayudar? Entonces agarró su espada y les dijo a sus amigos, vénganse, vamos. Y ya iba a buscar a Nabal para matarlo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué pasó cuando Abigail, la esposa de Nabal, estuvo junto a David? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Vean 1 Samuel 25, 14. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha herido, los ha ofendido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer. Porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, y delante de mí yo seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Vean, ella se fue por una parte secreta, o sea, no se fue por el camino que debería de haberse ido, y precisamente por ese camino iban David y los suyos. ¡Wow! No, hombre, aquí está la providencia de Dios, está la sabiduría de Dios, está la soberanía de Dios. No, hombre. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies, y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y vean la conclusión en el 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. David creía en la providencia de Dios. Dios le envió a Abigail para impedir que se vengara David por su propia mano. O sea, ven ustedes, David iba a matar.
Se iba a vengar. Un cristiano no debe ser vengativo. No se cuando lo tenía en la cueva y ahora se quería vengar de Nabal. ¡Wow! Iba a cometer asesinato, pero Dios no lo permitió. El diablo, el pecado que moraba en David obró en su mente, obró en sus emociones, pero Dios no le permitió que se vengara por su propia mano. Este es un caso tremendo. Un cristiano lleno de ira puede querer ir a buscar a una persona y esa me la va a pagar y yo me encargo de que... Y un cristiano puede llegar a ese punto. Nosotros, antes de ser convertidos, pudimos haber cometido muchos más pecados de los que cometimos. ¿Por qué no cometimos más? Pues porque Dios no quiso. No, hombre, lo que hubiéramos hecho si Dios no nos hubiera refrenado. Algunos de nosotros llegamos a probar alguna droga. ¿Por qué no probamos drogas más destructivas de las que probamos? Pues porque Dios lo impidió. No, tal vez no nos dio dinero, no nos dio la oportunidad, no nos dio los amigos, entre comillas, que nos invitaran. Ahora hay drogas que parece ser, no estoy muy seguro, que no existían hace 40 años, por ejemplo. Existen ahora drogas que son altamente destructivas y adictivas, que con una vez que los pruebas ya quedaste atrapado. La marihuana no atrapa a una persona la primera vez que la fuman. Y parece ser que la cocaína tampoco, pero hay otras que sí. Es posible que algunos de nosotros nos hayan invitado a robar. Y que tal vez hasta lo pensamos, y si me animo, y si le entro, pues no tengo chamba, pues a lo mejor le entro. Algunos de nosotros, a lo mejor cuando éramos más jóvenes, llegamos a pelearnos con alguien. Cuando nos peleamos con alguien, pudimos haber matado a esa persona. Un mal golpe mata a cualquiera. Lo que hubiéramos hecho si Dios no nos hubiera detenido. Saulo de Tarso, ¿a qué iba Damasco? Pues a matar cristianos, pero Dios no quiso. Miren el Salmo 73. Vean lo que dice aquí Asaf en el versículo 2. Salmo 73, 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. O sea, casi resbalaba, dice. Casi resbalé. Dice, por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. ¿Por qué si yo soy cristiano me va mal? ¿Y por qué esos fulanos son ateos, son paganos y les va bien? Vean, la envidia no solamente obra en la mente, la envidia obra en las emociones. Puede llenarnos de ira, estar insatisfechos, estar amargados, deseando cosas, pensando en cosas que quisiéramos tener y que no tenemos. Pero vean cómo terminó Asaf. Vean cómo dice en el versículo 15. Salmo 73, 15. Si dijera yo, hablaré como ellos, como los inconversos que progresan, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Vean cómo estaba su mente trabajando, pensando acerca de los impíos que progresaban. Y dice el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Vean, aquí está la clave. Entró en el santuario, se puso de rodillas y al humillarse Dios le hizo entender, esos que tú envidias, mira, van rumbo al infierno. Eran ovejas engordadas para el día de la matanza. ¿Quién envidia a un marranito que está siendo engordado? Pues sí, lo están engordando, pero luego van a hacer carnitas. ¿Quién envidia a un millonario que va a terminar en el infierno? Pero dice en el 14, no, en el 17, hasta que entrando en el santuario de Dios,
comprendí el fin de ellos. Vean, Dios nos hace comprender cosas que no hubiéramos comprendido si Él no nos hubiera. Dios nos hace comprender que el pecado destruye. Dios nos hace entender que el pecado es altamente destructivo y nos enseña a aborrecerlo. Dios nos hace entender que Él nos da gracia para el oportuno socorro. En el momento oportuno. Oportuno según Dios. Nos da la gracia que necesitamos. Y acuérdense ustedes que la palabra gracia tiene dos significados. Favor inmerecido y poder de Dios. Cuando Cristo le dice a Pablo que no le quiso quitar su aguijón, bástate mi gracia, le dio a entender, bástate mi poder. Eso es lo que le dio a entender. Tienes mi poder para vencer eso, Pablo. Olvídalo, no te voy a quitar tu aguijón. Dios nos da la gracia para que podamos sojuzgar el pecado y para que no caigamos. Hermanos, el poder no es nuestro. Si nosotros podemos vencer un pecado, es con el poder de Dios. Y Dios nos da ese poder. A través de nuestra relación con Él, a través de nuestra intimidad. Él se acuerda de nosotros, Él sabe que somos polvo, somos débiles. Dios no va a permitir, hermanos, que el poder del pecado nos venza. Dios nos protege de deshonrar el Evangelio. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 11, donde habla de que los que toman de la Santa Cena pueden terminar muriendo prematuramente? Un cristiano puede morir prematuramente. Es increíble eso. Un cristiano pudiera vivir muchos años, pero si sigue de necio, Dios le quita la vida para que yo no ande avergonzando las cosas de Dios. ¡Wow! Dios nos protege de deshonrarlo a Él, de deshonrar su verdad. Nos renueva, nos fortalece, nos ilumina, nos aviva, nos santifica para que nos apartemos de todo pecado. Permite la tentación, pero nos muestra la salida para que podamos soportar. Vean el Salmo 119 y con esto terminamos. Salmo 119, versículo 67. Dice David, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Saben cómo dice la versión King James? Que según algunos es una de las mejores que existen. No dice antes que fuera yo humillado. ¿Saben cómo dice? Dice, antes que fuera yo afligido, descarriado andaba. O sea que Dios afligió a David para que ya no anduviera descarriado. Pidámosle a Dios eso, hermanos. Señor, aflígeme, pero no permitas que me descarríe. Humíllame, pero no permitas que me aparte de ti. ¿Saben cómo nos puede humillar Dios? A través de una enfermedad incurable, a través de una enfermedad muy grave, muy dolorosa. Dios nos baja los humos. La verdad, hermanos, es que conocemos muy poco a Dios y nos conocemos muy poco también a nosotros mismos. Pero qué bueno, hermanos, que Dios nos conoce bien. Como dice en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y guíame en el camino eterno, como dice después. Dios nos conoce, hermanos, pidámosle que si Él ve que hay algo mal en nosotros, que nos limpie de eso. Nosotros no sabemos qué es lo que hay en nosotros exactamente, pero Dios lo sabe muy bien. Que no nos deje caer en tentación, hermanos. Muchos cayeron y nunca se levantaron. Que Dios nos libre de eso. Padre, te damos las gracias porque podemos leer tu palabra y estudiarla, aunque sea unos momentos. Te pedimos que nos hables a través de estos textos que hemos leído y que pongas tu temor
para que nos apartemos de todo pecado, pero no de ti, Padre, nunca. No permitas que nos apartemos de ti, porque tú eres lo mejor, nuestro gozo, nuestra alegría. No hay nada que se pueda comparar contigo. Danos ojos para Cristo, Cristo nuestro tesoro, Cristo nuestro galardón. Que Él sea nuestro gozo, que Él sea nuestra alegría, nuestra comida, nuestra vida, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro todo. En su nombre te lo pedimos. Amén.